Está con nosotros. Bienvenido, Federico. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana después de los anuncios? Muy tranquilos, tranquilos porque tenemos, digamos, nos preparamos todo el tiempo para este momento, tener la macro bien sólida para este momento. Como venimos diciendo, como le dice el ministro de Economía, este es un programa de estabilización que tiene sus secuencias, sus pasos a seguir en el momento adecuado. Eso es importante, que la gente esté tranquila. ¿No fue improvisado, como dijo Lacunza? Este es un programa que lo diseñamos en el sector privado, en la consultora que teníamos con Luis Caputo, Santiago Bausili, Martín Botier, con lo cual tiene, como te decía, sus secuencias, ¿no? La primera fase fue terminar con el déficit fiscal, se terminó con 5 puntos de déficit fiscal en un mes. La segunda fase fue terminar con la emisión monetaria y con el déficit cuasi fiscal del Banco Central de 10 puntos del producto, que se terminó en junio, julio del año pasado. Y ahora comienza la tercera fase, que tiene dos hechos que son simultáneos, que es la recapitalización del Banco Central por el lado de las reservas líquidas de libre disponibilidad, donde el fondo permitió anexarse a nuestro programa y acelerar en ese proceso con esta recapitalización que vamos a tener en el Banco Central, que va a generar desembolsos inmediatos por 19.600 millones de dólares, y que eso nos permite salir del cepo definitivamente. Entonces, te digo más, te cuento detalles que el ministro ya lo dijo. Con el fondo le contamos cuál era nuestro programa en términos del régimen cambiario en agosto del año pasado, con lo cual eso fue, nosotros le contamos a qué esquema cambiario queríamos ir una vez que terminemos con la capitalización del Banco Central, y eso quedó totalmente definido en ese contexto. La idea era salir del cepo e ir al nuevo esquema cambiario en febrero de este año, entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Pero claro, lo que extendió la negociación, ¿cuál fue? Fue la negociación en términos del tamaño del programa, es un paquete muy grande, y sobre todo en el desembolso inicial. El Fondo Monetario suele proveer de desembolso inicial un 20, un 30% del total del programa. Y eso es lo que se estipula y lo que hizo siempre el fondo, con lo cual era muy difícil, o tiene todo el sentido que el fondo se haya tomado su tiempo y que eso haya sido a la razón de la extensión de la negociación, el tamaño del desembolso inicial, porque el fondo no tenía un precedente. Y es muy importante para el fondo tener un precedente, con lo cual es totalmente falso lo que está diciendo Lacunza, pero al mismo tiempo, y esto ya lo venimos viendo, ¿no? Fíjate que hay de ciertos economistas sistemáticamente van cuestionando todos los pasos que se fueron haciendo en este programa de estabilización. Primero, que no se iba a poder achicar el déficit fiscal rápidamente. Segundo, que cuando la inflación empezaba a bajar, había un piso en 8, después había un piso en 6, después la inercia estaba en 4%. Después, cuando se rompe esa inercia y la inflación se va al 2, 2,5, el argumento era, pero hay atraso cambiario, pero la economía, esa baja de la inflación iba a ser como contrapartida de una recesión, y la economía terminó creciendo 6 puntos entre diciembre 24 y diciembre 23, con lo cual hay un patrón de ciertos economistas en donde, como tuvieron un error sistemático en anticipar el programa, de alguna manera se terminan agarrando de algo para tratar de justificar eso. Y creo que, en mi opinión, eso es parte, digamos, refleja Federico, ese proceso. A ver, te quiero preguntar algunas cosas que surgieron, creo que automáticamente, apenas aparece el anuncio de que no solamente había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que había un levantamiento del cepo. Mucha gente está diciendo que hay una devaluación, que esto es una devaluación, que se devalúa el oficial de 1.100, o lo que estaba el viernes, a un 1.400, ¿no? Se habla de una devaluación del 30%. ¿Se devalúa la moneda en este momento, en esta etapa del plan? Claramente no. Y está bueno que lo preguntes, porque es importante explicar el nuevo régimen. Este es un régimen cambiario de flotación, donde hay una libre flotación con bandas definidas. ¿Por qué hay una banda inferior en 1.000, donde el Banco Central en 1.000 compra dólares e inyecta pesos? Porque si compra dólares significa que es contra demanda de dinero, y le pone un techo en 1.400, donde el Banco Central vende dólares en 1.400 y retira pesos de la cancha. Entre 1.000 y 1.400 flota libremente el tipo de cambio. El sistema de bandas, ¿por qué es? Porque necesitamos también acotar
en el periodo inicial de este nuevo régimen cambiario la volatilidad, porque la gente le lleva un tiempo a desconectar la volatilidad del tipo de cambio en inflación, porque la gente viene con el chip donde tuvimos por años una macroeconomía bastardeada con déficit fiscal financiado con emisión monetaria y un vaciamiento de las reservas del Banco Central. Sí. Y en ese proceso, cada vez que el dólar sube, asocian la suba del dólar con la inflación, cuando lo que genera la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, el problema es esa emisión que generada por el déficit fiscal, que genera impacto en la inflación, pero que primero se nota en el tipo de cambio, porque es una variable financiera que reacciona antes que los bienes. Claro. Entonces, segundo punto, y para justificar, para entender por qué no es una devaluación. El Banco Central se compromete a comprar en la banda inferior, que es 1000. 1000 está por debajo de lo que cerró el dólar oficial el viernes. Si me dijeras que el Banco Central se pone a comprar en 1250, por ejemplo, por poner un número, y de ahí el dólar puede subir, eso sí sería una devaluación, como fue lo que hizo sistemáticamente el kirchnerismo. Entonces, esto no tiene nada que ver con una devaluación, hay una libre flotación, Claro. y es muy importante entender por qué hay bandas, por qué el Banco Central pone en 1400, donde tiene la munición gruesa, que son los 19.600 millones de reservas de libre disponibilidad que tenemos con este acuerdo con el ¿Se Fondo. puede con usar esa recapitalización. plata para contener la supuesta estampida? Porque lo que uno recuerda es cuando Macri levanta el corralito que había dejado Cristina, hasta la misma Cristina salió a comprar dólares, salieron todos corriendo a buscar dólares y el dólar subió. ¿Puede pasar eso? ¿Ustedes esperan que haya mucha gente yendo a buscar dólares? Mira, el programa está diseñado, esto nunca lo vimos y está bueno que menciones el programa económico en la etapa de Macri, ¿no? Este es un programa económico que nunca se vio. Hay superávit fiscal. La cantidad de pesos emitidas está fijo desde julio del año pasado. Hay superávit comercial. Se recapitalizó el Banco Central con estos 19.600 millones de dólares que vamos a tener de reservas de libre disponibilidad adicionales, con lo cual esta macroeconomía sólida nunca se vio. Y esa es la razón fundamental por la cual el programa está diseñado para que el dólar, Sí. digamos, va a tener una reacción inicial para que tenga una trayectoria hacia el piso de la banda. Porque algunos dicen, vamos a volver a usar estos dólares para vender dólar barato. El dólar tendría que haberse ido mucho más alto y ahora vuelven a tomar dólares del Fondo Monetario Internacional para venderle dólar barato a los amigos. No. Nada que ver. La recapitalización del Banco Central, y esto es importante entender, ¿por qué se hace? Porque detrás de la salud de la hoja de balance del Banco Central, ¿qué está? Está el equilibrio inflacionario, está lo que determina el nivel de pobreza. ¿Qué hizo el kirchnerismo con la hoja de balance del Banco Central para entenderlo en concreto? Vació el Banco Central, generó un problema tanto del lado de los pasivos del Banco Central, que es la cantidad de dinero que está en circulación. Eso es una deuda que tiene el Banco Central con la gente. Al tener sistemáticamente déficit fiscal con emisión monetaria, generó un exceso de pesos en la economía, que fue la peor herencia que recibimos en nuestra gestión. Entonces, llenó de pesos el mercado, que la gente no demandaba, producto del déficit fiscal. Y desde el lado del activo vació las reservas del Banco Central. El Tesoro le enchufó estas letras intransferibles para pagar vencimientos de deuda o para financiar importaciones cuando la brecha cambiaria estaba por las nubes, y eso generaba una demanda de dólares claramente que vació el central. Entonces, eso destruyó el balance del Banco Central. ¿Qué hay detrás de la destrucción del balance del Banco Central? Cuando hay muchos pesos y pocas reservas. Eso genera un riesgo de hiperinflación, de sobresalto del tipo de cambio, y es lo que generó sistemáticamente en Argentina devaluación, inflación y pobreza. Este acuerdo con el fondo viene a revertir ese proceso. Ya saneamos la hoja de balance del lado del pasivo, se terminó con el déficit fiscal, hay superávit fiscal, se terminó con la emisión monetaria en 6 meses, y ahora queda la parte de sanear desde el lado de las reservas. ¿Por qué? Porque recibimos reservas negativas por 12.500 millones de dólares. Y si bien el Banco Central compró... ¿Eso qué significa? Porque por ahí la gente escucha estas cuestiones técnicas y no termina de entender qué es recibir reservas negativas. Había, digamos, no solamente no había plata, sino que se habían quemado plata de los... Exactamente, las reservas que si la neteás por la deuda del Banco Central, lo que era el swap con China y los depósitos de la gente,
ese número daba negativo en 12.500 millones de O dólares. sea, la gente imagina que hay un banco, que hay una bóveda donde hay plata acumulada. Exacto. Ustedes entraron y no solamente no había plata, sino que había pagarés, había Sí, deuda. y había Y habían reservas. quemado gente de por ahí de los depositantes. Exactamente, y había reserva de libre disponibilidad, lo que pasa que contra eso había una deuda, o con los depositantes o con China. Ajá. Ahora, a pesar de que el Banco Central, en nuestro esquema, compró 25.000 millones de dólares. Sí, en el pero no mundo. pudieron hacer Eso crecer es la- récord, pero había que pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera por 17.000 millones de dólares. Entonces, y esto tiene que ver porque esto estaba todo pensado, fue secuencial, y no es que el fondo nos impuso un programa. Nosotros fuimos al fondo a contarles cuál era nuestro programa y le dijimos, si ustedes se quieren sumar a este proceso, pueden acelerar los tiempos para la salida del cepo a través de acelerar la recapitalización del Banco Central. Claro. Y el fondo acompañó. Yo me acuerdo en marzo del año pasado, Milei dijo, si a mí me dan 15.000 millones de dólares, yo levanto el cepo. Exacto. Y fue lo que pasó Eso ahora. siempre estuvo pensado del momento uno, por eso repito, en agosto estaba diseñado el esquema de bandas. La idea era salir entre diciembre, enero, febrero. Sí. Se demoró por la negociación en términos del tamaño del paquete y el desembolso inicial, pero el fondo se sumó a nuestro programa, acompañó, hizo un desembolso inicial que es récord, y eso nos permite recapitalizar el Banco Central Bien. y salir del cepo Federico. sin generar ningún tipo de tensión, que esto es lo importante. La gente se tiene que quedar tranquila, que atrás hay un equipo económico que tiene pensado paso por paso lo que se va a hacer, y es lo que se vino haciendo, Ok. y que no vamos a tomar ningún tipo de riesgo. ¿Cuántas fases tiene el plan? Estamos en la tercera fase. ¿Cuántas Esta es- fases tiene? Esta es una fase muy importante. Te digo que en términos macroeconómicos, esta es ¿Esta es la más importante? no la más importante, todas son importantes, pero en términos macroeconómicos, esta tercera fase de alguna manera le pone final a lo que es el plan de estabilización a nivel macro. Ok. Después viene todo lo que tiene que ver con reformas estructurales, que claramente llevan más tiempo. Bien. Y Te quiero preguntar algo, porque a esta hora son las 9:35, mucha gente está diciendo, yo no entiendo nada, todo técnico, quiero saber en qué me afecta a mí, digamos, al consumidor, al laburante. Toda esta cuestión, en la vida diaria, ¿cómo se la mejoran? bueno, esto es importante. La recapitalización del Banco Central, que el Banco Central cuente con más reservas, es un paso que permite fortalecer el proceso de desinflación. No se puede sostener un proceso de baja de la inflación si la salud de la hoja de balance del Banco Central no está solucionada. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente eso. Mejoramos las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Eso nos permite además ir a un esquema más libre. Salimos del cepo. A partir de hoy, todas las personas humanas no tienen más restricciones para comprar dólares, no tienen límite de atesoramiento ni percepción de arca. Aclaremos eso, cómo es, porque hubo una circular que hubo algunas personas que la leyeron e interpretaron que había una limitación, que solamente se podían comprar $100. No, claro. ¿Cómo es? Hoy, para que quede claro, las personas humanas no tienen ningún límite para atesorar dólares ni percepción de arca. Ahora, lo que se mantuvo es esa restricción de los $100 si voy con dólares, si voy con pesos, billetes, En efectivo. en efectivo. Entonces, eso... Digamos, si la persona, porque mucha gente decía, no todo el efectivo es negro. Si yo tengo efectivo blanco, vaya a saber por qué hay gente que lo considera que prefiere tenerlo en su casa. Voy con ese efectivo blanco, lo deposito en mi caja de ahorro y desde mi caja de ahorro yo puedo usar toda esa plata para comprar Exactamente, dólares. Exactamente. Para seguir incentivando la bancarización y no incrementar la informalidad, es que se hizo de esa manera. Ok. ¿Hay un tope? No, no hay tope. No hay tope. No hay tope. No hay tope. Se terminó el cepo para las personas humanas, para las personas físicas, y era muy importante dar ese paso, pero claro, detrás de eso tiene que haber fundamentos macro para que no haya ningún tipo de tensión. Sí. Mucha gente se preguntaba también por qué sigue existiendo el dólar tarjeta, por qué sigue habiendo este impuesto extra para la gente que hace consumos en el exterior. Bueno, en realidad sigue la percepción para el dólar tarjeta si vas con pesos. Ahora, Ok. del momento que podés comprar todos los dólares con los pesos bancarizados, después usás los dólares y se termina el problema. Está bien. Para pagar plataformas, todos estos consumos que hacemos habitualmente, ya sea de alguna membresía para ver alguna plataforma de video, para alojamiento en la nube, ¿cambió algo eso? Ninguna restricción. ¿Ninguna restricción? Ajá. ¿Y qué pasa con las empresas? En términos de los controles de capitales, Controles de capitales, perfecto. exacto. Primero, lo que se flexibilizó para las empresas es
se llevó a pago inmediato lo que tiene que ver con importaciones de bienes y servicios, que eso estaba en 30 días. Con lo cual hay una normalización de lo que era el cepo comercial, que se fue haciendo en distintas capas a lo largo de todo el programa. Segunda flexibilización es que para el pago de dividendos, de utilidades y dividendos, se libera el flujo a partir de este año. Entonces, todas las utilidades y dividendos durante este año se van a poder girar libremente a partir del año que viene. Bien. Lo que es el stock acumulado Claro, de los utilidades años y que dividendos llevan, claro. pasadas, ¿Cuántos claro, años hay de stock acumulado? es un número que no es un número sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque una cosa son las utilidades y dividendos acumuladas. ¿Le podemos explicar a la gente qué es eso? Ahí, las empresas internacionales no podían girar No podían plata girar a como sus parte casas del cepo, matrices. entonces Hace tenían que varios retener años. esas utilidades y dividendos. Claro, compraron edificios y otro tipo de inversiones, pero hay un stock de pesos que las empresas están esperando que ustedes le digan, la pueden mandar como pasa en todo el mundo, y saben que hay una cosa que se tiene que desarmar de una bola gigante de pesos que sí o sí se van a pasar a dólares. Es clave lo que decís, Horacio, porque si bien contablemente están esas utilidades retenidas, ese stock de los últimos años, Sí. no están todos los pesos disponibles. ¿Por qué? Porque las empresas hizo alguna reinversión, compró edificios, lo tienen en algún título financiero, con lo cual la capacidad de ejecución, de materializar ese stock de utilidades retenidas es mucho más chiquito. Entonces, para ese stock, lo que vamos a hacer es diseñar un BOPREAL del Banco Central, que es un título en dólares, donde las empresas van a poder suscribirlo con pesos y de esa manera hacer el giro de utilidades. Entonces hay un producto diseñado que ya funcionó muy bien, fue parte esencial de la estrategia financiera que permitió absorber pesos, estabilizar el contado con líquido, los dólares financieros, y resolver el problema de la deuda comercial, que se va a destinar también para resolver ese stock que quedó de las utilidades y dividendos. Bien, con el campo, desaparece el dólar blend. Desaparece el dólar blend. ¿Es verdad que el gabinete se enteró que se levantaba el cepo en el momento que fueron a firmar el decreto para levantar el dólar blend? Totalmente, y sí, hubo mucha emoción en el momento. ¿Nadie sabía nada? ¿Quién sabía del gabinete de lo que estaban a punto de anunciar? La verdad que específicamente, no sé, este es un equipo económico, es muy chiquito, muy hermético. Estamos todos coordinados, pero no hablamos con nadie. Por eso, cuando muchas veces... Pero la gran mayoría, digamos, el gabinete se enteró en una foto que publicó el presidente Milei, con todo el gabinete mirando la conferencia de prensa del ministro Todo el Caputo. gabinete, obviamente. Y eso es importante, porque cuando después salen por ahí economistas diciendo que parecieran que tenían un dato de que iba a haber o una devaluación o que, o que salen ahora porque el programa se quedó sin combustible, hablando como si supieran algo, es totalmente falso. Es un equipo económico muy chico, muy compacto, muy coordinado y que claramente no habla con nadie. Bien, hablando de ese del dólar blend, no existe más el dólar blend. ¿Qué expectativa tienen con respecto a los exportadores del campo? Digamos, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué evalúan? ¿Cuánto dinero puede ingresar? Porque ahora hasta ahora se viene hablando de la cantidad de dinero que va a ingresar de diversas entidades internacionales. Pero del campo, ¿cuánto calculan que puede llegar a ingresar con este cambio de régimen? Bueno, claramente los incentivos, el campo tiene incentivos por diferentes razones. Primero, hay una normalización, una flexibilización del tipo de cambio, con lo cual eso les va a generar un tipo de cambio exportador mejor al que tenían antes, porque la brecha va a comprimir fuertemente, va a desaparecer prácticamente la brecha cambiaria. Sí. Por otro lado, tiene el campo que hay una reducción temporaria de las retenciones hasta junio, con lo cual eso también genera un incentivo muy importante. Se llega a este momento con tasas de interés que, producto de la volatilidad de las últimas semanas, hay tasas de interés en pesos que son muy altas. Y si a eso le sumás este régimen cambiario, donde en el techo de la banda el Banco Central tiene una munición muy fuerte, incrementado ese poder de fuego en 20.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, en una economía donde no hay pesos, porque la cantidad de pesos emitidos está fija desde julio del año pasado, claramente todo eso genera incentivos a una estabilización macroeconómica y claramente ese es el principal incentivo que tiene el campo para liquidar. Pero nosotros estamos muy tranquilos, no es que nos estamos fijando en eso. ¿Por qué? Porque atrás hay una macro sólida. De vuelta, nunca se vio superávit fiscal, cantidad de dinero fija, un balance del Banco Central recapitalizado con dólares líquidos, un tipo de cambio flexible que puede flotar entre bandas con volatilidad acotada
sobre todo respaldado con un presidente. Un presidente que es el principal defensor del equilibrio fiscal y del orden monetario. Eso no se vio nunca. Bien. ¿Les preocupa que haya algún tipo de traslado a la inflación, esta incertidumbre y esta volatilidad que puede llegar a tener el dólar al salir y empezar a moverse en las bandas, pensando que el último número fue al alza, que fue superior al 3%? Para nada. Te digo por qué, por las razones. Primero porque la macro, estos fundamentos macroeconómicos, están seteados para que la inflación siga bajando sostenidamente. El proceso de desinflación no es lineal, tiene idas y vueltas. El número de marzo refleja varios componentes estacionales, frutas y verduras, lo que tiene que ver con educación. Por otro lado, la carne también subió porque durante gran parte del 2024 estuvo frenada, con lo cual hubo una recomposición de precios relativos. Y además, buena parte del traslado a precios por la incertidumbre que tuvimos en las últimas semanas, producto por esa ley de Guzmán, donde hay que aprobar por el Congreso antes de tener un acuerdo con el fondo, y esa fue la razón, no lo que dice la CUNSA, ¿no? Esa fue la razón de la volatilidad, de la suba en la brecha y del riesgo país y de la pérdida de reserva de las últimas semanas. Porque el esquema cambiario venía acumulando reserva, bajando inflación y bajando el riesgo país. Esa incertidumbre de tener que exponer el tema del acuerdo con el fondo inminente por ir al Congreso es lo que despertó la incertidumbre y la especulación, y es también lo que explica que buena parte de ese traslado de precios ya se dio. Primer punto. Segundo, imagínate el techo de la banda de 1.400. Esto es importante. El dólar ya ha estado ahí. Sí, claro. Junio, julio del año pasado estuvo ahí. Tercero, los fundamentos macro están diseñados para que tarde o temprano el dólar vaya más cerca hacia el piso de la banda, y eso también es lo que genera que minimizar ese traslado de precios que puede haber. ¿Tienen algún tipo de expectativa? Perdón, desde ese lado te digo que no nos preocupa, porque los fundamentos están sólidos, no porque no miramos la inflación, claramente. Bien. ¿Cuál sería un buen número para que cotice hoy el dólar, dependiendo de este plan que ustedes vienen estableciendo? Es imposible que te dé un número. Sí, porque justamente entre 1.000 y 1.400 va a flotar libremente. Entonces, lo importante es que cuando tenés los fundamentos sólidos, Perdóname, ¿y al gobierno en este momento qué le conviene? ¿Que flote más cerca de 1.400 o que flote más cerca de 1.000? Hay que bajarle un poco la expectativa a este primer día. Estamos muy preparados para todo esto, y esto va a ser un proceso en donde podés tener una volatilidad al principio y después se va a sentar. Lo que determina la inflación es tener los fundamentos sólidos del lado del superávit fiscal y que no haya emisión. Y eso es lo que va a generar el proceso de desinflación, más allá de que haya volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, nuestro trabajo es explicar y que la gente se saque ese chip que tiene, no por culpa de la gente, sino porque ha vivido en una macroeconomía bastardeada por el déficit fiscal y la emisión, donde siempre asocia un salto en el nivel de precios con el tipo de cambio, cuando lo que hizo saltar el tipo de cambio y el nivel de precios no fue el salto en el tipo de cambio, fue tener una macro desordenada con déficit y emisión, y nosotros le pusimos fin definitivamente a ese proceso. Bien. Federico, gracias por haber venido. Un placer, Horacio, muchas gracias. Federico Furiase, director del Banco Central.